sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra se alegra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir la alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra se alegra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra se alegra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe, la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, que son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra se alegra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra se alegra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. El rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, es Navidad, Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad, puedes celebrar, te puedes abrazar. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, hora de volver a tu hogar. Es Navidad, Navidad, es Navidad. Jesús nació para tu paz, para tu amor, para abrazarte y darte su eternidad. Es Navidad, Navidad, es Navidad, es Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos en esta mañana a estar adorando a nuestro Dios con esta canción que dice: aquí estás. Aquí estás, debemos mover
llenando mi corazón. En esta ocasión, tiempo de Navidad, vamos a estar meditando sobre el significado verdadero de la Navidad. Y para ver ese significado verdadero de la Navidad, vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, y vamos a leer los primeros 20 versículos. Vamos a leer ese mensaje, el mensaje verdadero de la Navidad, aquí en estos versículos de Lucas capítulo 2. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, o censado, digamos. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, es decir, en la posada. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor,
y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bien, aquí en este pasaje hemos leído el mensaje de la Navidad. El mensaje, quiero recalcarlo, es este: os ha nacido hoy un Salvador. Ese es el mensaje de la Navidad. La celebración de la Navidad es alegría. El árbol, las luces, los regalos y todas las decoraciones alrededor de la Navidad son cosas que alegran y que podemos disfrutar. No hay nada de malo en eso. Muchos han decidido no celebrar la Navidad por muchas razones. Dicen que esa no es la fecha exacta, que el árbol de Navidad no tiene un origen puramente cristiano y, bueno, muchas otras razones que no vamos a discutir en esta ocasión. Personalmente disfruto de esta época, disfruto de un bello arbolito, de las luces y de la alegría en general propia de estos días. Yo tengo en mi mente qué es lo que me recuerda todo esto. Es decir, nos recuerda el nacimiento de nuestro Salvador. Esa alegría que llenó los cielos de alabanza, con ese coro celestial de millones de ángeles cantando, celebrando, porque había nacido un Salvador. Este es el mensaje de hoy: os ha nacido un Salvador. Y eso es lo que celebramos. Ojalá que no olvidemos esto. Siempre que armemos arbolitos, siempre que, traigamos regalos, siempre que pongamos luces, ¿qué estamos recordando? Estamos recordando: ha nacido un Salvador, tenemos un Salvador. A lo primero que quiero llamar la atención en esta ocasión es al hecho, digámoslo así, a que el mundo está bajo la soberanía de Dios. Es decir, quiero llamar la atención de ustedes en este relato que hemos acabado de leer. Lo que quiero llamarles la atención es cómo un imperio, y por supuesto su emperador, está bajo las estrictas órdenes de Dios. Quiero que nos demos cuenta cómo un emperador al que estaban sujetos muchos reyes de la tierra, ahora cumple al pie de la letra lo que está escrito en las Santas Escrituras, es decir, lo que ha salido de la boca de Dios respecto al lugar donde había de nacer nuestro Señor Jesucristo. Me refiero entonces específicamente a que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, tenía que nacer en Belén. Esto estaba escrito y lo que está escrito se cumplirá. Dios había hablado por medio del profeta Miqueas que el Cristo había de nacer en Belén. Así lo confirma Mateo cuando nos relata el caso de los sabios
posiblemente reyes que vinieron desde muy lejos a adorar al rey que era más grande que ellos. Y estos reyes, consultados por Herodes, que se llenó de envidia en ese momento, de celos, pensando que tal vez su trono estaría en riesgo, los mandó a llamar. Mandó a llamar a los líderes religiosos, a los doctores de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué va a hacer Dios ahora? María está ya en los días de su alumbramiento, y ni ella ni José quizás han pensado en que ese santo ser, como le dijo el ángel, ese santo ser tenía que nacer en Belén. Eso ni siquiera se le ha pasado por la mente a ninguno de ellos. Quiera Dios llevarnos a ver la majestad de esta obra, de la soberanía del único Dios verdadero. ¿Cómo es que ni siquiera un emperador que se supone soberano escapa a los designios perfectos del Dios verdadero, el que debemos conocer, el Dios verdadero, el Dios que tenemos revelado en las Sagradas Escrituras, el Dios soberano? Está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esa es la soberanía de Dios. Ese es el dominio del Creador. Este mundo, los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay es propiedad de Dios. Él lo creó, Él lo sustenta y Él lo dirige según su santa voluntad. Él es soberano sobre todas las cosas. Dios no ha renunciado a su soberanía, ni ha abdicado a su gobierno. Por su buena voluntad puso al hombre como administrador de esta tierra y del mundo. Así lo leemos desde el principio en el Génesis. Y aunque el hombre nunca le ha cumplido, porque desde el principio terminó arruinándolo todo en la caída, Dios en su bondad no le ha quitado ese privilegio. Así que es un privilegio inmenso el que Dios le ha dado al hombre. Y también es una responsabilidad del hombre para con Dios, su creador. Desgraciadamente el hombre, en su ceguera espiritual, en su rebelión contra su creador, en su soberbia y supuesta autosuficiencia, no se da cuenta ni siquiera del altísimo privilegio. No se da cuenta tampoco de la responsabilidad de administrar este mundo para Dios. A pesar de todo esto, Dios no ha despojado al hombre de ese privilegio, ni lo va a eximir de esa gran responsabilidad. La responsabilidad que Dios le encargó de sojuzgar la tierra, de gobernar el mundo, de señorear sobre él, de administrarlo bien. Con todo esto, Dios es quien está detrás de todo, sin embargo. Repito, aunque puso al hombre como Señor sobre la tierra y administrador de ella, y aunque el hombre jamás le ha cumplido, Dios, sin embargo, no lo ha despojado de ese privilegio, ni lo eximirá de esa responsabilidad. Y con todo, Dios es quien está llevando a cabo su empresa, su economía, su reino. Dios es quien finalmente está detrás de todo, llevando a cabo sus planes en el tiempo de Él, en toda la geografía de toda la tierra y con cada persona de la humanidad. En este caso que nos ocupa particular y específicamente con un emperador llamado Augusto César y con José y María para que su hijo nazca
donde deben hacer conforme a lo que está escrito, porque también está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero no una jota ni una tilde de lo que está escrito. Para este proyecto o esta empresa de su reino, el reino de los cielos sobre la tierra, ha llamado también a muchos a la comunión con su Hijo, salvándonos del poder del pecado, salvándoles o dándonos sabiduría para que les sirvamos, para que no desperdiciemos la vida en cosas tan pequeñas o vanas y que nos ocupemos de sus asuntos y logremos cosas realmente grandes. Pero lamentablemente nosotros también le hemos fallado, porque somos de oídos sordos, duros de corazón, negligentes en todo lo que requiere diligencia. Sin embargo, Dios no se ha cansado de nosotros y tampoco nos ha despojado de ese privilegio incomparable de servirle y de ayudar a mejorar este mundo. Quiera Dios que nos despierte para que no seamos tan duros de corazón, para que entendamos que lo mejor en lo cual podemos gastar incluso nuestra vida es en el servicio de su reino, es acatando a su santa voluntad. Quiera Dios que nos despierte, porque quiero que me comprendan lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy tratando de decir es que Dios le puso al hombre como administrador del mundo, pero el hombre dañó todo, el hombre arruinó todo. Entonces, Dios no ha despojado de esa responsabilidad o de ese privilegio y de esa responsabilidad al hombre. El hombre tendrá que dar cuentas por ese encargo de parte del Creador. Pero además de esto, Dios ha llamado a la comunión con Él a un pueblo, a sus hijos, y les ha dado sabiduría, los ha enseñado en su palabra y los llama a que oren, porque les dice que no es con nuestro poder, o nos dice que no es con nuestro poder, que es con el poder de Él, en el poder de la palabra de Dios. Pero hermanos, cuán renuentes somos a estudiar, a aprender, a oír y a clamar a Dios, porque la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Quiera Dios derramar de su gracia para que nosotros, sus hijos, nos volvamos a Él en verdad, en obediencia. Entonces, con todo esto, Dios no ha abdicado a su soberanía, su gobierno. Él personalmente sigue detrás de todo y Él está llevando a cabo sus propósitos. Aunque muchas veces parece como si Dios no tuviera control de todo, especialmente de la maldad del hombre. Lo hemos visto muchas veces cuando la maldad del hombre ha llevado a cabo tanta crueldad, como por ejemplo la crueldad que el mismo imperio romano había ejercido en todos sus dominios, la crueldad a la que los amados de Dios fueron sometidos por tantos años durante este mismo imperio, a la crueldad de la Alemania nazi sobre sus víctimas, o la crueldad del comunismo bajo el imperio de la Unión Soviética. Todas estas naciones supuestamente salvadas del horror de Hitler ahora sufrían bajo la tiranía del comunismo. Esto es historia que jamás debemos olvidar. Es historia que debemos saber, porque muchas veces no sabemos esta historia. Debemos saber esa historia. El hombre ha sido tirano sobre el hombre. El hombre ha esclavizado al hombre, ha torturado al hombre. Esto en realidad parece como si Dios hubiera abandonado el mundo. Pero no se trata de que Dios creó el mundo y lo abandonó a sus propias leyes. Tampoco se trata de que el mundo se le salió de las manos. No, absolutamente no. La revelación que Dios nos dio de Él mismo
y de su universo, nos dice categóricamente una y otra vez que Él es quien gobierna los cielos y la tierra y la historia. Él es el gobernador supremo. Así que lo primero a lo que quiero llamar la atención de ustedes a través de este relato que hemos leído es acerca de la Navidad, es decir, acerca del nacimiento de Jesucristo. Es cómo Dios hace que un emperador llamado Augusto César, que no tiene la más mínima intención de honrar al único Dios verdadero, sin embargo, termina haciendo al pie de la letra lo que el gran soberano quiere. Augusto César dicta un decreto que sí o sí hay que cumplir dentro de unos términos estrictos de tiempo, cosa que obliga a José a emprender un viaje desde Nazaret a Belén en el momento menos conveniente. María ya está en sus días de alumbramiento. El viaje es largo, aproximadamente unos 90 kilómetros, y no hay carros en esa época. Seguramente iba caminando algunos tramos, otros sobre un asno y luego descansando. Para una mujer a punto de dar a luz, como ella en ese momento, era una jornada demasiado larga y dura. Es muy posible que José había olvidado o quizás no le había venido a la mente que el Cristo debía nacer en Belén. Posiblemente tampoco entendía hasta ese momento que el que iba a nacer era nada menos que el prometido Mesías del Antiguo Testamento. Y aunque seguramente José había escuchado por las Escrituras que se leían en las sinagogas todos los días de reposo, que el Cristo debía nacer en Belén, y aunque sabía que ese hijo que iba a nacer no era hijo de hombre alguno, es decir, había sido engendrado por obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y que por tanto ese santo ser que iba a nacer era hijo de Dios. Sin embargo, es muy posible que aún no se le venía a la mente que ese era el mismo Cristo que tenía que nacer en Belén. De manera que no tenía ninguna intención de emprender un viaje hasta Belén, con tal que Jesús, el nombre que el mensajero de Dios mandó que le pusieran, Jesús, naciera en Belén. Pero un profeta enviado por Dios llamado Malaquías había dicho que el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, nacería en Belén. Dice así, Malaquías capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Belén, una pequeña aldea, insignificante, pequeña para estar entre las familias de Judá. Sin embargo, ahí tenía que nacer el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido de Dios. José entonces no entiende que ese hijo que esperan tiene que nacer en Belén. No se le viene a la cabeza, ni a José ni a María. Ellos no tienen ninguna intención de ir a Belén, pero ese hijo tiene que nacer en Belén. El emperador romano, Augusto César, tampoco está movido porque esto tiene que cumplirse. No, eso no le importa a él, ni siquiera lo sabe. Y tampoco lo entendería, ni le importaría si lo llegara a saber. Pero Dios siempre cumple su palabra. Y esta vez, como siempre, también se tiene que cumplir. Hermanos, quiero que vean esto. Miren, Dios se encarga de mover los cielos si es necesario. Y la tierra, ¿para qué? Para que se cumpla lo que Él ha dicho que se tiene que cumplir, como está escrito. Así que Dios se encarga de poner en el corazón del soberano de todo un imperio, que no está dispuesto a dejarse mandar de nadie. Dios
el verdadero soberano, se encarga de hacer que el emperador dicte un decreto, el decreto de un censo. Por supuesto, Dios había podido hacerlo de 1000 formas diferentes, pero a él le agradó llevarlo a cabo de esta forma. ¿Y qué podemos ver en esta forma como lo hizo? Esto es lo que estoy tratando de que veamos y nos demos cuenta. Es decir, haciendo que el emperador dictara un decreto perentorio y así se cumpliera la palabra de Dios. Es decir, que su hijo, el Hijo de Dios, tenía que nacer en Belén. Esta es una muestra de cómo obra nuestro gran Dios, único soberano. Este es un hecho que Dios nos dejó para que aprendamos cómo es que Él obra. Aquí en este hecho histórico vemos un ejemplo práctico de lo que dice Proverbios 21:1. Leámoslo. Dice así: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Esto de que sea un rey es muy importante. Un rey era soberano. Nadie podía darle órdenes a un rey. Sin embargo, Dios lo inclina a lo que quiera. Lucas destaca este hecho precisamente. Un emperador cuyos intereses son cualquier cosa, menos los propósitos de Dios, es inclinado ante la suprema voluntad de Dios para que por los motivos que sea que él tenga, dicte un decreto, un censo, cuyo fin es el cumplimiento de la palabra de Dios. En segundo lugar, quiero destacar el significado verdadero de la Navidad. Es un hecho excelso en la historia de la humanidad. Es la salvación. Son nuevas de gran gozo. Lo leímos acá en el pasaje de Lucas, capítulo 2. El cielo se llenó de alabanza. Huestes de ángeles cantan, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Escuchen bien. Algunas versiones influidas por el humanismo han traducido y buena voluntad para con los hombres de buena voluntad. Paz y buena voluntad para con los hombres de buena voluntad. Por supuesto, no, es paz y buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad está en Dios, no en los hombres. Es la buena noticia para el mundo, sumido en la oscuridad. Para el hombre perdido, es el mensaje de Navidad. Este es el mensaje, hermanos, escúchenlo. Os ha nacido hoy un Salvador. Esa es la Navidad. Ese es el mensaje. Lo que el hombre necesita por encima de cualquier otra cosa es un Salvador para él mismo como persona que es. Y ese es el mensaje de la Navidad. Os ha nacido hoy un Salvador. El hombre se perdió en su totalidad de tal forma y en tal grado que ha convertido este mundo en un infierno. Y lo peor de todo es que ni siquiera se da cuenta de su error. Está totalmente perdido. No sabe quién es él, de dónde vino, ni por qué está aquí. No sabe cuál es el propósito verdadero de su vida. Aquí está la respuesta. Os ha nacido hoy un Salvador. En su libro titulado Historia Universal de la Infamia, Jorge Luis Borges, uno de los literatos más grandes que ha producido América Latina, argentino, destaca de forma magistral la perversidad del hombre sin importar de qué cultura sea. Relata casos del este y del oeste de los Estados Unidos, de América Latina, de Australia, de Inglaterra, de China, del Japón, de Arabia y de diferentes épocas. No importa de qué cultura sea el hombre,
No importa a qué época pertenezca, la infamia es universal. Eso es lo que nos dice este autor llamado Jorge Luis Borges. Solo quiero sintetizarles la historia de uno de esos casos que él relata. Se trató de un supuesto profeta del Islam llamado Hakim de Merv, nacido en el año 740 de nuestra era, 120 años después de la Égira, es decir, el año de la huida de Mahoma de la Meca a Medina. Esta es la fecha que se toma como el nacimiento del Islam. Cuando tenía 26 años de edad, este Hakim de Merv desapareció y nunca más nadie supo de él. Pasaron 12 años y entonces apareció en otro lugar con una máscara en forma de cabeza de toro, con 2 monaguillos ciegos. Le dijo a la gente que habían quedado ciegos por haber visto su rostro. Por supuesto, nadie sabía en ese momento que se trataba del mismo hombre, Hakim de Merv, que hacía 12 años había desaparecido. Al final de todo, por supuesto, se supo que se trataba del mismo hombre. Le dijo luego que lo que había sucedido con él, y esto fue lo que contó, o mejor dicho, la falsa historia que él inventó. Dijo que un día a su casa llegó una persona que en realidad, según él, era el ángel Gabriel. Dice que lo purificó mediante unos ritos, dice que le cortó la cabeza y se la llevó al cielo. Allá fue dotado, o sea, la cabeza que fue llevada, la de él, de una luz celestial como la de Dios, por lo cual usaba esa máscara de toro, para que no miraran su rostro y no fueran a quedar ciegos. Por supuesto, escribió su propio libro, la supuesta doctrina de su evangelio. Se llamaba La Rosa Oscura o La Rosa Escondida. Así se llamaba el libro que él escribió. Este profeta, por supuesto declarado falso por el Islam también, logró mediante este ardid que ricos le entregaran sus fortunas. Y en una ocasión hasta una poderosa ciudad le abrió las puertas y así, por supuesto, rápidamente se apoderó de grandes riquezas. Tenía su propio palacio y escuchen bien, tenía 114 mujeres en su harén y todas eran ciegas. La máscara ya no era de toro, sino de un velo blanco recamado de piedras preciosas. Todos estos lujos los consiguió en solo 5 años. Esto es historia también, porque para ese momento vino un califa contra él con su ejército y por supuesto muchos fieles lo estaban defendiendo. Pero corrió el rumor de unos eunucos que habían escuchado la denuncia de una mujer al momento de ser condenada a muerte, de ser ejecutada, una de las de su harén, que el tal profeta no tenía el dedo anular ni las uñas en la mano derecha, lo cual solo significaba que había sido un ladrón. Animados por este rumor o quizás desanimados, unos osados capitanes le quitaron la máscara y en efecto su rostro era blanco, pero de lepra, tan abultada que parecía una careta, los labios, la nariz y los párpados totalmente deformados, con pedazos de piel colgando. ¿Comprenden ahora por qué todas las mujeres del harén eran ciegas? Es muy cruel contestar esto. Espero que lo hayan comprendido. Espero que lo hayan comprendido, no quiero decirlo. ¿Cómo es capaz el hombre de llegar a semejante barbarie? ¿Por qué el hombre se perdió en su totalidad y necesita un Salvador? El Señor mismo, una vez recriminando a los ciegos religiosos fariseos de su época, les dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? A lo cual él mismo contestó: porque no podéis escuchar mi palabra. Pero oíd, oiga usted esta mañana. Usted, hombre, mujer, esposo, esposa, madre, hijo, hija. He aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Esto es lo que significa la Navidad. Nació un Salvador para el hombre perdido de hace 2000 años, para el hombre de hace 1000 años y para el hombre de hoy. Hay un Salvador. El hombre individual necesita un Salvador. El pobre necesita un Salvador porque su pobreza no lo hace merecedor del cielo. El rico necesita un Salvador porque su riqueza no podrá pagar todas sus deudas ante Dios. El docente necesita un Salvador porque la educación verdadera es la del que nos creó. El científico necesita un Salvador porque la ciencia verdadera proviene del originador y sustentador de todas las cosas. Cualquier supuesta ciencia que se desvíe de la verdad es falsa. El filósofo necesita un Salvador porque la sabiduría verdadera y el conocimiento verdadero solo pueden venir de la verdad misma, de Dios, del Salvador, que es la verdad. Todas estas personas sin excepción pecaron, son hijos de Adán y por tanto están destituidos de la gloria de Dios. Necesitan un Salvador. Y esta es la gran noticia. Os ha nacido hoy un Salvador. Eso es la Navidad. Pero no solo el hombre individual necesita un Salvador. La sociedad como conjunto necesita un Salvador. La historia de la humanidad es una historia de violencia, de tiranía, de esclavitud y de zozobra e inseguridad en lo mejor de los casos. Lea usted la historia bíblica o la historia secular y se encontrará con los peores horrores del hombre contra el hombre mismo. ¿Por qué todo esto? Porque el hombre se perdió en su totalidad y está dominado por el egoísmo, por el deseo de dominar sobre los demás, por toda pasión perversa y destructora. El hombre no puede ser señor de su propia vida. Hay un Dios verdadero que lo creó. Él es el único bien, pero está perdido totalmente. Está vuelto pedazos. Está dividido contra sí mismo y se volvió su propio enemigo. Pero no lo entiende, no se da cuenta, no lo puede ver. Muchos de ellos se refugian en los vicios más destructores, solo para darse cuenta que aquello que pensaron que los iba a liberar se convirtió en un infierno del cual ahora no pueden salir. Pero hay salvación. Os ha nacido hoy un Salvador. De esto se trata la verdadera Navidad. Hay un Salvador. Basta ya de vivir su vida según su propio parecer. Deténgase y mire si su vida es lo que debía ser. El hombre jamás será lo que debe ser hasta que esté en paz con el que lo creó. Basta ya de seguir creyendo esa gran mentira de que lo que ven sus ojos es lo mejor para su vida, para su querida familia, para sus hijitos. Basta ya de seguir engañado, convencido que la vida hay que vivirla dejándose arrastrar de los deseos de los ojos, de la lujuria del corazón o de simples placeres pasajeros. No sigan más dejándose engañar de sus propios sentidos. Hay un Salvador. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Levanta los ojos al cielo con todo su corazón. Ahí está el Salvador. Él ha salvado a multitudes en la historia y ha transformado vidas, convirtiéndolas en fructíferas. Quiero contarles para terminar la historia de una de esas personas. Se llamaba John Newton. Año 1725, nació en Londres, de un capitán de barco y una madre piadosa que logró grabar en su niñez textos, pasajes de la Biblia, catecismos. Escuche, madre, ¿qué le está sembrando en su corazón a su niño? Escuche, padre, ¿qué le está enseñando a su hijo para que después dé fruto? La buena semilla sembrada en el corazón de John Newton, que un día daría su fruto. Eso fue lo que su madre piadosa le sembró. Su madre murió cuando él solo tenía 7 años de edad. Pronto llegó una madrastra que no lo trató bien y, lo más importante, no lo instruyó en el libro de la vida. A sus 11 años lo llevó su padre por primera vez en una travesía por el mar. 2 experiencias marcaron su conciencia y le hicieron pensar seriamente en la providencia de Dios a favor de su vida. La primera a la edad de 12 años,
Un caballo lo derribó y milagrosamente no quedó ensartado en una cerca de madera. La otra ocasión fue una vez que perdió una excursión por solo 5 minutos en un bote que luego naufragó y un amigo suyo pereció. Con todo esto, John deseaba ser grande para liberarse de la disciplina rígida de su padre y vivir la vida como a él le placiera. Después admitió sin rodeos que amaba el pecado y que no quería olvidarlo. Terminó involucrado poco después en el comercio de esclavos, ese horrendo negocio que arrancaba esposos, esposas, jóvenes, señoritas del seno familiar para venderlos como una mercancía en otros lugares de la tierra. Hechos horrendos como estos nunca debemos olvidarlos. Pero ese hombre sin sentimientos, ese hombre salvaje, ese hombre fue salvado y fue transformado en un hombre totalmente nuevo. La semilla que su madre había sembrado en su mente y en su corazón cuando era niño dio fruto. Conoció al Salvador y fue salvado. En su deseo de expresar la excelsa gracia de Dios para con pecadores como él, escribió muchos himnos. El más conocido, uno que ustedes han escuchado por todos lados, se llama Sublime Gracia. Y dice así: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Esta es la historia de John Newton del siglo XVIII. Terrible, horrendo pecador, comerciante de personas, comerciante de almas hechas a la imagen de Dios, pero transformado por el poder de Dios, por el mensaje de la Navidad. Ha nacido un Salvador. Venga a los pies de Cristo, venga a los pies del Salvador, humíllese, póngase de rodillas, allá solo, allá en su baño, en su alcoba, solo cierre la puerta y dígale a Él cuán pecador es, y dígale que lo reciba por esa gracia que vio con sus propios ojos y sintió en su propia alma este grande pecador llamado John Newton. Que el Señor nos bendiga. Muy buenos días, iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Llegamos a un momento especial de nuestro culto de adoración a Dios, y es cuando tomamos la Santa Cena. La tomamos recordando lo que Jesús, nuestro Señor y Salvador, hizo en la cruz del Calvario por nosotros, derramando su sangre, entregando su cuerpo, pagando el precio que debíamos pagar nosotros por nuestros pecados. Pero Él los pagó para que nosotros pudiéramos ser partícipes de una salvación y una vida eterna. Gracias te damos, Señor, por este momento especial. Hoy nos sentimos privilegiados al estar ante tu mesa, el poder tomar los elementos de la cena, Señor, y el poder darte gracias, porque eso que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, fue para el perdón de mis pecados y para la salvación de mi vida, Señor. Gracias te damos. Amén. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. No era cronológicamente el principio de los meses del año, pero así el Señor Dios lo estaba manifestando a su pueblo a través de Moisés. ¿Por qué? Porque era el momento en que salían de la esclavitud de Egipto. Recordemos que Dios escucha el clamor de su pueblo
que estaba en esclavitud, siendo oprimido allí en Egipto. Pero Dios en su misericordia envía a Moisés para sacar a su pueblo de esa esclavitud. Y cada vez que nosotros, mis amados hermanos, salimos de la esclavitud, es el principio de nuestra verdadera vida, el principio de nuestros años. Eso lo manifestó Dios a su pueblo escogido y fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario también por nosotros. Entregar su sangre, entregar su vida para que nosotros fuéramos libres de toda esclavitud, no de Egipto, sino del pecado. Para que tuviéramos una vida eterna, para que pudiéramos gozar de la presencia de nuestro Dios, cuando Él nos llame a su presencia por toda una eternidad. Nuestra condición de pecado nos conducía a la muerte, porque la muerte era el pago por nuestros pecados. Pero Jesús se sacrificó en la cruz como Cordero perfecto, derramando su sangre para que nosotros pudiéramos ser partícipes de esta salvación. Demos gracias a nuestro Dios, porque es un privilegio que, al igual como el pueblo de Israel salió de Egipto, de esa esclavitud a la tierra prometida, nosotros también en este momento podemos salir de la esclavitud del pecado a una vida eterna. Eso fue lo que hizo nuestro Señor. Reflexionemos en este tiempo en que terminamos un año que no ha sido fácil, ha sido un año diferente, ha sido un año de lucha, ha sido un año en que las cosas han sido diferentes, intempestivas, abruptas, pero en medio de todo esto hemos visto la gloria y la misericordia de nuestro Dios, y es motivo de acción de gracias, y es motivo de acción de gracias que nos dio la oportunidad de volver a nacer, de nacer de nuevo a una vida eterna. Fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y es lo que hoy nos debe llenar de acción de gracias hacia Él, porque ya no somos esclavos del pecado. Un día salimos de esa esclavitud y se pagó un precio, y ese precio fue el precio más grande que se pudo haber pagado. Lo pagó Jesús, el Hijo de Dios, con su propia vida. Gracias, Señor, porque lo que hiciste en la cruz del Calvario nos llena hoy de alegría, nos llena hoy de gozo, nos llena hoy, Señor, de aliento para seguir adelante, Señor. Vamos a tomar los elementos de la cena en esta mañana y vamos a recordar lo que Pablo escribe a la iglesia de los Corintios. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos del pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos del jugo de la uva en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias a Dios por esta promesa tan hermosa que hoy encontramos en su palabra, que nuestro Señor Jesús vendrá nuevamente y vendrá por su iglesia, por cada uno de nosotros.
Señor, te damos muchas gracias porque hoy pudimos estar frente a tu mesa. Hoy pudimos recordar, Señor, que fuiste a la cruz del Calvario, entregaste tu vida y derramaste tu sangre por nosotros. Gracias. No tenías por qué hacerlo, pero lo hiciste por amor a nosotros. Amén. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Que tengamos todos un año lleno de alegría, de gozo, de la presencia de nuestro Dios en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios. En todo lo que tenga que ver con nosotros esté la presencia de nuestro Dios, porque ese será el mejor año. Dios les continúe bendiciendo, les amamos en el amor del Señor. Dios les bendiga. Muy buenos días, amados hermanos, mil bendiciones para todos. Enviamos un abrazo muy especial a todos nuestros niños y también a los papás que los acompañan en esta clase especial. La noche que Jesús nació, había pastores cuidando sus ganados en el campo, al calor de una hoguera, porque hacía mucho frío. Estos pastores también esperaban que se cumpliera la promesa de que vendría un Salvador a la tierra. Y esa noche tuvieron la gran bendición de que un ángel se les apareció para anunciar que el Mesías ya había nacido y estaba en Belén, en el campo acostado en un pesebre, porque no hubo lugar para él en ningún hotel de la ciudad. Al recibir esa gran noticia, los pastores corrieron contentos al pesebre para ver a Jesús y adorarlo. Cuando llegaron al lugar donde se hallaba el Mesías, el Salvador, estaba como el ángel se lo dijo. Entonces se alegraron más y se postraron para adorarlo. Veamos esta hermosa historia y enseñemos a nuestros hijos que es necesario que Jesús entre a nuestro corazón y vivamos en continua adoración a Él todos nuestros días. Todos los días de nuestra vida debemos adorarlo. Que tengan un lindo día y mil bendiciones. No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal.
hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dios me los bendiga, mis hermanos, muy buenos días. Espero que todos estén bien. Quiero darle gracias a Dios de una forma muy especial en el día de hoy por el privilegio que yo he tenido de compartir con mis hermanos, de conocerlos más, de conocer sus familias, asimismo de tener esos tiempos de refrigerio espiritual, de oración, de estudio de la palabra y asimismo poder interactuar por este modo virtual y con algunos de ustedes personalmente. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus familias y por la Iglesia Normandía. Que el Señor les siga bendiciendo y continuemos en un crecimiento para su gloria. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este espacio de alabanza, adoración y crecimiento espiritual. En este día tan especial conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la redención por su obra en la cruz y además celebramos nuestro último domingo del año 2020. El año en que presenciamos la gloria de Dios. Dios nos hizo esa promesa y nosotros lo comprobamos. Dios nos sostuvo y vimos su gloria. Qué bendición, y la compartimos también con ustedes este testimonio. Aprendamos el texto que aparece al inicio de este culto y que nos insta a ser obedientes, como lo hizo María allí en Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33. Recordemos que por este medio que usted recibió este enlace puede dejarnos su petición como un comentario, o también si tiene la posibilidad de comunicarse, entonces llámenos para dejar su petición. Dios está obrando misericordia.
Oremos también por las personas en necesidad de trabajo, de salud, cualquiera que sea, emocionales. Ponemos en oración la vida de nuestro hermano Crisanto Jaimes en Bucaramanga. Ya salió de la UCI, pero está todavía en hospital, entonces por favor sigamos orando. Por los pastores Carlos Chala, Arturo Rivera, su esposa, y Emidio Somoza. También llevemos en oración a la nieta del señor Guillermo, para que Dios levante sus emociones y Dios haga un milagro en sus emociones en este fin de año que es tan difícil. Sigamos orando sin cesar por cada situación y guardemos mucha prudencia en lo que falta a estas fiestas de fin y de principio de año. Hagamos siempre obediencia a las instrucciones de las autoridades civiles. Si vamos a tener alguna reunión de familia, pues autoaislémonos antes, una semana antes, o si no, evitémosla. Recordemos que el sábado tenemos devocional a las 7 de la mañana. Los animamos a través de Zoom, el enlace que siempre compartimos. También el domingo a las 9:30. No se nos olvide que tenemos esa bendición de también reunirnos para orar. El pasado 24 de diciembre tuvimos el especial Paz en la Tierra y gracias a Dios por la participación, por esa audiencia tan bonita que tuvimos y que sigue teniendo porque el programa sigue allí en YouTube a través del mismo canal de la Iglesia Cristiana Restauración Normandía. Ayer empezamos el día o la semana de Acción de Gracias. Ayer nos reunimos a las 7 de la mañana, esta mañana lo hicimos a las 9 y desde mañana, lunes 28 hasta el jueves 31, lo vamos a hacer a las 6 de la mañana. ¿Por qué canal? Por el enlace de Zoom. Si usted no tiene en su computador o en su teléfono la aplicación de Zoom, puede bajarla y con el enlace que le llega no es sino activarlo y ya se conecta. Esperar que le den admisión y listo, ya se conecta. Gracias al Señor por cada persona que trabaja en la producción y cada persona que ha participado en este culto. El mensaje, muchas gracias, a la Santa Cena, el mensaje para los niños, Dios les bendiga. Este es nuestro último domingo, así que aprovechamos para felicitar a los cumpleañeros del mes. Belisario Guevara Majé, Paolita Sabogal, Marisol Prieto, la hermana de nuestra hermana Brilli, John Ramírez también estuvo de cumpleaños, Brandon Vega, Dios los bendiga, Joseph Torres Poveda, nuestro hermano Ricardo Ruiz, que está ahorita de paseo en los Estados Unidos, pues también estuvo de cumpleaños el día de ayer. Leonardo Bunch cumple mañana 28, Berardo Andrés Peña el martes 29 y nuestro hermano Alberto Riaño el miércoles 30. Dios los bendiga y también a todos los que por alguna razón se nos escaparon sus nombres, entonces Dios le mandamos un abrazo de cumpleaños. Para la reapertura que está próxima, que viene en algún momento, vayámonos preparando. Recordemos que hay que salir con tapabocas de la casa y regresar con el mismo tapabocas, a no ser que se cambie totalmente, pero no quitárselo, para mantenernos en cuidado, no retirarlo hasta regresar a la casa. El distanciamiento, ocupar la silla que se nos asigne y cumplir todos los protocolos exigidos por el Estado para mantener la seguridad en la salud. Estemos pendientes de la fecha de cuando volvemos. Esperamos que pasen estas fiestas, que pase el susto de los contagios de estas fiestas y miramos entonces cuando reabrimos. Nos hemos reunido con eso con los líderes para verificar esa parte. Vamos a orar y vamos a cantar al final. Y queremos de una vez anticiparles. Para el 31 y 1 tenemos programación especial, entonces los estamos invitando. Ya a través de las redes les vamos a comunicar entonces el enlace también para este especial de 31, el año de la gloria de Dios. Vamos a orar y vamos a quedar cantando juntos. Señor Dios del cielo, gracias porque nos das el privilegio de congregarnos para escudriñar tu palabra. Gracias por cada persona a quienes hemos podido llegar a través de cada red. Gracias porque has sido fiel. Te bendecimos, Señor, y toma en tus manos a cada persona que está en necesidad. Nuestro hermano Crisanto, los pastores que han sido contagiados por el virus, las personas que están contagiadas en este momento, que tienen sus familiares en clínicas o en la casa, pedimos misericordia. También por la economía, el trabajo, la salud mental de las personas también. Ponemos en tus manos por petición, Señor, y pedimos misericordia. Tuya es la gloria para siempre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén, amén. Un abrazo, mil bendiciones y cantemos esta canción juntos para finalizar.